Buenas noches. No sé si se me escucha bien el audio, Noche. disculpen. Sí se escucha bien. Gracias. Les disculpo por la demora con el link, pero teníamos unos problemas de señal y de la conexión para poder admitirlos a todos en una sesión con licencia, ¿verdad? Y por tal motivo aparece aquí el usuario del licenciado César Calmo. Le agradecemos a Lic César Calmo por habernos prestado su usuario, ¿verdad? Para poder impartirles el repaso. Solo vamos a dar inicio a la grabación para poder iniciar con el repaso. Está bien. Bueno, buenas noches, compañeros. Es un gusto tenerlos aquí de parte del licenciado Ronnie López y del grupo de estudiantes Acción a Derecho. Estamos muy contentos de tenerlos aquí para poderlos ayudar en su retrasada de Derecho Procesal Penal 2 y así poder reforzar también sus conocimientos que ustedes adquirieron en el semestre y así ganar esta retrasada. Como les comenté, este repaso es específico para la retrasada. Les recuerdo que esto también puede servirles para mejorar sus conocimientos o ya para llevar la retrasada en la sección C de casa, ¿verdad? Para que se puedan asignar en esa sección y así poder, ¿cómo decirles? Ganar su retrasada, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerden que con Acciona hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de repasos, como lo es este. Les recuerdo también que nos pueden estar siguiendo en nuestras redes sociales para que ustedes se enteren más de estos repasos, más de este apoyo al estudiante, porque recuerden que somos nosotros estudiantes, ayudándonos entre estudiantes, ¿verdad? Como les decía, le agradezco sobre todo al licenciado Ronnie López que nos está dando de su tiempo para poder hacer este repaso. Y sin más que decir, gracias a todos los que están presentes. Espero que les vaya muy bien en la retra y nos vemos el sábado. Dejo al licenciado Ronnie para que les pueda iniciar el repaso. Gracias a todos, compañeros. Compañeros, gusto saludarlos, ¿cómo están? Ahí estamos. Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí se ¿Cómo escucha. están? Ok, excelente. Para los que quieran ingresar, me van avisando ahí para poderles admitir. Hay varios que quieren ingresar. Ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar rápidamente porque estamos a las 18:22 horas para darles un poquito de información con respecto al examen de retrasada. Espero que este sea la última oportunidad que ustedes se sometan a retrasada, pero con el resultado de que lo puedan aprobar. Recuerden que muchas veces el derecho procesal penal es un tanto complejo. No nos gusta el derecho penal porque es un poco violento, delicado. Hay muchos que nos gusta más notariado, nos gusta más civil, nos gusta más laboral, pero el derecho penal no es amigo de nosotros. Su servidor tiene un doctorado en Derecho Penal, tiene una maestría en Derecho Penal y un diplomado en Derecho Notarial y Derecho Civil. Pero más nos hemos orientado a trabajar tanto teórica como prácticamente el Derecho Penal. Bueno, vamos a empezar con las fases del proceso. ¿Cuántas fases del proceso tienen? Recuerden que todo lo que voy a ir hablando va a venir en el examen. Así es que vayan tomando nota. Yo creo que va a quedar grabada la clase esta de repaso. Entonces, el proceso penal tiene varias etapas. Las etapas que se conocen es la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de preparación de debate y de debate. Y anexo tenemos la etapa de la impugnación o la apelación y la etapa de la ejecución. Una de las etapas importantes en el proceso es la etapa preparatoria. ¿Por qué la etapa preparatoria es importante? Porque a partir de esta etapa es donde se conoce la noticia criminal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me escuchan bien? Creo que tengo el micrófono un poquito alejado. No, estamos bien.
Si me escuchan bien, por favor. 56 personas tenemos conectadas. Quisieran que pusieran la Sí, se máxima escucha. atención en todo ello. Bueno, esta etapa preparatoria orienta principalmente al Estado en cuanto a la comisión de un delito. Ustedes saben que los delitos están regulados en el Código Penal. Son conductas prohibidas, no se pueden realizar. Al tenor de lo que establece el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que usted puede hacer todo lo que usted quiera. En todas sus actividades cotidianas usted puede hacer todo lo que usted quiera, salvo aquello que está prohibido. Usted no puede hacer absolutamente nada en una conducta que esté prohibido. El artículo 5 de la Constitución Política nos da la clave para lo que vamos a conocer el día de hoy. El artículo 5 nos dice que usted puede, si tiene su Constitución, hacer todo lo que usted quiera. Vamos a admitir aquí a David Manuel. Dice, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero no puede hacer lo que está prohibido. ¿Y en dónde está específicamente lo que está prohibido? En el Código Penal. El Código Penal, me voy a acercar atrás el Código Penal. Vaya que tengo la mano aquí. Estoy en mi oficina, entonces tengo la mano aquí. El Código Penal, por excelencia, y las demás leyes especiales penales son las que regulan lo que prohíbe la ley. Usted no puede extorsionar, no puede robar, no puede matar, no puede secuestrar, no se puede adulterar ninguna clase de mercadería, no puede hacer contrabando, no puede lavar activos, no puede traficar drogas, no puede hacer. Eso está prohibido. Entonces el Código Penal prohíbe precisamente eso, las actividades, los comportamientos de las personas que no se pueden realizar. No puede cometer actos sexuales anómalos, no puede ingresar a una vivienda o una propiedad privada sin la autorización correspondiente. Eso está prohibido. Entonces, a partir del artículo 5 de la Constitución se habla. Eso es para que vayamos entendiendo. No podemos hacer todo lo que está prohibido. Solamente podemos hacer lo que no está prohibido. Podemos caminar por el parque, manejar bicicleta, manejar moto, manejar carro, manejar avión, ir de Guatemala a otro país, pasar la frontera. Eso no está prohibido. ¿Ya? Entonces, cuando una persona comete un hecho delictivo, o sea, comete una conducta que está prohibida, ya sea el Estado actúa de oficio o hay alguna persona que lo denuncia. Ahí encontramos los delitos de acción pública y los delitos de instancia particular, los que se necesita la denuncia. Entonces ahí empieza una fase en el proceso. ¿Qué significa el proceso penal? El proceso penal significa una garantía para el ciudadano y una garantía para el Estado. Una garantía para el ciudadano porque es el procedimiento que va a servir para demostrar su inocencia o su culpabilidad. Y de igual manera para el Estado es una garantía que va a significar castigar a la persona que cometió esta conducta prohibida. El Código Penal está establecido en dos presupuestos en la norma jurídica que dice usted no podrá matar porque si usted mata está sujeto a tener una pena de prisión de 15 a 40 años. Si usted va a asesinar tiene una pena de prisión de 25 a 50 años. Ese es el castigo. Entonces el Estado tiene la posibilidad a través del proceso penal de castigar a la persona, castigar, pues obviamente quitándole su libertad. Usted sabe que la misma Constitución Política de la República establece como garantía constitucional la libertad a la persona. Si nos vamos al artículo 3, los deberes del Estado, dice que el Estado garantiza a los habitantes de la República la libertad. Número 1, la justicia, seguridad, paz y desarrollo integral. Entonces esa libertad, restringirla por parte del Estado es una excepción. Por regla general, tenemos que todos somos libres, pero cuando cometemos una conducta prohibida pueden limitarnos ese derecho o esa garantía que garantiza el Estado, que es la libertad.
Bueno, entonces la fase del proceso se inicia con la fase preparatoria, después sigue la fase intermedia y después sigue la fase del debate y posteriormente la apelación, es la fase de la apelación y de la ejecución. ¿Alguna pregunta del examen? Va a ser cómo se conforman las etapas, en cuál es la primera etapa del proceso. Eso es fácil. Otra de las cuestionantes en la retrasada, porque en la retrasada ya todo es así, al chilazo, ya no es tanta cosa doctrinaria ni teórica, sino que ya es cosas que se tienen que saber en la punta de la lengua para que ustedes con su examen lo subrayen, lo contesten y rapidito ganen su curso. Va. Pero obviamente que tienen que aprender porque no pueden ganar el curso insistiendo en retrasadas y que no lo vayan a ganar, tienen que ganarlo. ¿Qué ocurre durante la etapa preparatoria? Pues ocurre que hay una investigación, el Estado se da cuenta de que cometieron un delito, ya les dije, por una cuestión que denunciaron o porque el Estado se dio cuenta en un delito de acción pública. Si el Estado se da cuenta que mataron a X persona, es un delito de acción pública, 24 bis del Código Procesal Penal. Entonces tiene que actuar de oficio, es decir, por propio impulso. Si hay un conocimiento de una persona que tuvo conocimiento, tiene el derecho de poner la denuncia. Entonces, las dos vías de iniciar el proceso es por medio de conocimiento de oficio o por medio de una denuncia. Artículo 297 y 302 del Código Procesal Penal que se refieren a la denuncia y a la querella penal. ¿Qué se hace en la fase preparatoria? Pues se investiga. ¿Quién es el ente que investiga? Por excelencia, 251 de la Constitución Política de la República implica es el Ministerio Público, por excelencia, solamente el Ministerio Público. No hay otro ente. Obviamente que el Ministerio Público utiliza sus auxiliares, 309 del Código Procesal Penal, que establece quiénes lo van a ayudar a investigar. La policía, los peritos, los técnicos, los médicos forenses y cualquier persona que designe en el proceso penal que van a investigar. ¿Y qué van a investigar? Pues cómo ocurrieron los hechos. Ahí empieza el proceso, la fase preparatoria. ¿Cómo ocurrieron los hechos? La verdad histórica, 308, 309 del Código Procesal Penal, que los tribunales y el Ministerio Público están obligados, Gabriela López, están obligados a realizar una investigación de oficio. Ahora Vanessa, adelante. Bueno, se hace la investigación en la fase preparatoria, ¿o qué es lo que se hace? Se hace una investigación, se empiezan a recoger los primeros vestigios de la culpabilidad. ¿Qué relación tiene la persona que están sindicando con el delito? ¿Qué relación tiene? ¿Qué vinculación tiene? Le encontraron una pistola, le encontraron el cuchillo, le encontraron manchas de sangre, allanaron su casa y le encontraron la ropa del fallecido, qué sé yo. Cualquier indicio que pueda promover que esta persona estuvo involucrada en el hecho. Si fue el robo, se robaron una moto, pues le encontraron la moto. Si fueron mercaderías, encontraron mercaderías en una tienda y se las llevaron para una casa, al allanar la casa encontraron mercadería. Eso es parte de que hay una persona que está vinculada al hecho. Si hay una agresión sexual, una violación, la víctima reconoce al violador o un menor de edad reconoce a la persona que hizo abusos deshonestos en contra de este, pues ya es un indicio, eso ya es un punto para iniciar el proceso. Cualquier circunstancia, eso es lo que se hace de la etapa preparatoria. ¿Quién dirige la investigación en Guatemala? Ustedes ya saben, 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 24 bis, 42 del Código Procesal Penal, y es el Ministerio Público por excelencia. Es el único ente, el que está facultado, es el que tiene el monopolio de la investigación. No hay otro ente que pueda investigar, ni una policía particular, ni un detective particular, nada. Es el Ministerio Público. Todos esos entes que se dedican a investigar cosas o de traición o de infidelidad, no lo pueden hacer si no es por medio del Ministerio Público cuando se refiera a una violación a una norma prohibida en el Código Penal. Recuerden que estamos dentro del marco de las actitudes y de los actos que cometen las personas en violación a los derechos penales.
¿En qué etapa se lleva a cabo la audiencia de primera declaración? Obviamente es en la etapa preparatoria. Si cuando investiga el Ministerio Público descubre que hay una persona que está íntimamente ligada a la comisión del hecho delictivo, pues el Ministerio Público con esos indicios le va a solicitar al juez que se lleve a cabo la citación para la primera declaración indagatoria o en su defecto emita o le solicite al juez emane una orden de captura, una orden de aprehensión, artículo 257 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué se hace en la fase preparatoria? Pues se hace también la investigación, pero también se puede pedir la orden de aprehensión. Le estoy dando las preguntas de los exámenes. Si ustedes toman en consideración todo esto, pues de alguna manera van a tener aprobado su curso, pero siempre y cuando lo entiendan. Yo lo que necesito en esta hoja de repaso, en esta clase de repaso, es de que ustedes vayan entendiendo cómo vamos con el proceso. Por eso es que trato de ser lo más detallista posible para que ustedes puedan llevar a cabo un buen examen. En la etapa que se lleva a cabo en la audiencia de primera declaración, se hace la investigación, como ya dijimos. Le estoy dando de una vez los artículos para que ustedes se fundamenten. ¿Cuál es el objetivo principal de la etapa intermedia en el proceso penal guatemalteco? El objetivo principal del proceso en Guatemala es descubrir la verdad. 308, 309 del Código Procesal, descubrir la verdad. Los tribunales de justicia y los fiscales del Ministerio Público están obligados a encontrar la verdad de los hechos. No pueden llevar mentiras, no pueden llevar pruebas falsas, no pueden llevar elementos que estén en una posición ambivalente, no pueden llevar, tienen que llevar cuestiones concretas y directas. Si tenemos la noticia criminal de un hecho, alguien mató a alguien, pues tenemos que llevar a la cámara que le captó en una forma directa donde sale el rostro, donde se ve que desenfunda el arma, cuestiones directas que determinen qué es la verdad de los hechos. Si no tenemos cámaras, pues tenemos que tener testigos. Y si no tenemos testigos, tenemos que tener los indicios. Y si no tenemos los indicios, tenemos que tener más de algo que recolectamos en la evidencia. Siempre hay elementos que se pueden recolectar. No hay un crimen perfecto que no deje reseñas de un delito. Si usted falsificó un documento, va a dejar el documento con la tinta, el lapicero, la grafía y todo lo que se refiera a los indicios del delito. Siempre va a haber algo y que lo va a vincular en un acto personalísimo, porque el derecho penal es un acto personalísimo, es un acto que está determinado única y exclusivamente a actos propios de la persona. No podemos atribuirle un acto propio de una persona X a otra persona Y. No es que él fue, que yo no fui, que aquí, que allá, no. Tenemos que atribuirle el acto a la persona que realmente lo cometió. 309 del Código Procesal Penal, 308 del Código Procesal Penal, obligados a descubrir la verdad. Ese es el objetivo del proceso penal. El objetivo del proceso penal es recolectar todos los elementos que confieren a la determinación de la verdad. 309. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia. Con todas las circunstancias de importancia. Están directamente vinculados. Mire tan bonito el derecho procesal penal. Me fascina. ¿Qué función tiene el juez en la etapa del juicio? ¿Qué hace el juez? Ya vimos que el fiscal es el que hace la investigación, toda la etapa preparatoria. La más importante, la primera, es empezar la investigación. Pero el juez, ¿qué hace? Controla la investigación. Es el órgano contralor de la investigación, de control, controlador de la investigación. Revisa qué es lo que hace el Ministerio Público, pero también qué hacen los sujetos procesales. Y ahí nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde existe una tutela judicial efectiva. ¿Y quién ejerce la tutela judicial efectiva? El juez es el que se encarga de velar que no haya ninguna tergiversación de la ley, que no haya ninguna arbitrariedad, que todo sea acorde a lo que establece la ley.
El artículo 5 del Código Procesal Penal establece los fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo haber sido cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho, la víctima, el agraviado, el imputado y todos los sujetos procesales que participen en el proceso tienen el derecho a la tutela judicial efectiva. Quiere decir que el juez interviene buscando la tutela judicial efectiva. ¿Sí? ¿Qué hace la tutela judicial efectiva? Yo voy a tutelar que todo esté correctamente, guiándose bien correctamente dentro del proceso, para garantizar todos los derechos del imputado, del agraviado, de los sujetos procesales, de todo. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que hace el juez. El juez es el que controla la investigación, dirige y revisa, no investiga, el juez juzga, el defensor defiende y el fiscal investiga y acusa. Hay tres posiciones bien claras que tienen que estar bien claras. El juez juzga, el defensor defiende y el fiscal investiga y acusa. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cómo se llama el proceso en que se rechazan las pruebas y se formula la acusación? ¿Cómo se llama el proceso? Pues la audiencia de etapa intermedia o de juicio. Ya pasamos a la etapa intermedia. O sea, concluida la investigación del Ministerio Público y recolectado todos los medios de investigación, no se llama prueba todavía. Se llaman medios de investigación en la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria no hablemos de prueba, hablemos de medios de investigación. Y esos medios de investigación son los que va a llevar el fiscal al momento de la audiencia de la etapa intermedia. Entonces, ¿qué función tiene el juez en la etapa del juicio? Pues obviamente dirigir el juicio y tomar la decisión final. ¿Estamos? Bueno, estamos hasta ante la etapa preparatoria y antes de continuar con la etapa intermedia quiero saber si hay dudas. ¿Qué dudas tienen? Es un repaso nada más, jóvenes, porque yo entiendo que ya ustedes en donde estuvieron, los que estuvieron conmigo y no han ganado, pues ellos saben que yo repito y repito y repito todas hasta que logremos entender. Les he explicado cómo tenemos que estudiar, leer la ley, no la entendemos, la leemos otra vez, no la entendemos, volvemos a leer, no la entendemos, leemos más despacio, suavecito, quedito y logramos entender. Y si logramos entender, se nos quedó, ya no se nos olvida. ¿Por qué? Porque lo entendimos. Ya el cerebro, la capacidad intelectual de ustedes lo absorbió y lo acumuló y lo deja. Bueno, eso fue lo que yo estudié, que me recuerdo que lo leía y 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 no lo entendía. Al fin lo entendí y hoy es con lo que me sirve para mi vida cotidiana como abogado y notario penalista. ¿Cómo se llama el proceso en el cual se revisan las pruebas y se formula la acusación? Audiencia de la etapa intermedia, ¿qué es lo que estamos hablando? El medio de investigación que se presenta, es sujeto de hacer una revisión, pero no se pueden valorar en esa etapa. En ningún momento se pueden valorar. ¿Qué hace el defensor en esa etapa? Pues obviamente nos vamos al 336 del Código Procesal Penal. Ahí recuerdan que todas las preguntas llevan su fundamento. Ustedes pueden usar el Código Procesal Penal mañana, no hay ningún problema. Lo buscan y si lo encuentran acertadamente, pues lo responden. Y 332, 336. 336 del código, pues, ¿qué hace el abogado defensor cuando hay un fiscal que lo acusa y le dice usted fue el que cometió esta conducta prohibida, este es el delito y aquí están las pruebas? ¿Qué hace el abogado defensor, es decir, el acusado?
336. Señalar los vicios formales que incurre el escrito de acusación. Porque el Ministerio Público llega a esa etapa con un escrito de acusación, donde dice formalmente, señor juez, yo acuso como Ministerio Público en representación de la sociedad y del Estado de Guatemala al señor fulano de tal por haber cometido el delito de asesinato. Y usted se queda hasta sorprendido de qué es lo que está pasando y dice, no, yo no soy autor del asesinato, ¿cómo va a ser eso si yo nunca estuve en ese lugar? ¿Cómo me están metiendo el muerto? ¿Cómo me están echando a mí la culpa, señores? Sí, pero el fiscal dice que tiene elementos de prueba, de medios de investigación que lo pueden acusar a usted en realizar este acto delictivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Señalo los vicios formales del escrito, plantear las excepciones y obstáculos a la persecución penal. Póngale que yo todavía soy un funcionario que tengo derecho a antijuicio, planteo un obstáculo a la persecución penal porque tengo derecho a antijuicio, planteo una incompetencia, planteo una excepción de falta de acción o planteo una incompetencia si considero que el juez es incompetente para conocer ese proceso. ¿Sí? Entonces, esas son las actitudes que realiza la defensa. O formulo las objeciones propias en los obstáculos del requerimiento del Ministerio Público y expreso mis razones fundamentales por las cuales yo considero que yo soy inocente. Señor juez, usted está equivocado. Señor fiscal, usted está equivocado. Yo no fui el que cometí ese hecho. Además, yo no tenía participación, ni conocía a la víctima, ni sabía cómo pretendía usted que cree que yo le puedo hacer daño a esa persona si yo ni la conocía. Excelente, buenísimo. Entonces hace usted la aseveración. Si hay un querellante adhesivo dentro de la audiencia porque está apoyando al Ministerio Público o apoyó al Ministerio Público en la investigación, entonces, ¿qué hace el querellante adhesivo? El 337 lo dice y dice, se puede adherir a la acusación del Ministerio Público, señala en algunas cosas algunos vicios formales de la acusación, objeta la acusación porque se ha omitido algo en contra del imputado o que el proceso sirve para garantizar la culpabilidad o inocencia del procesado. ¿En qué etapa se dictan las penas y las medidas de seguridad? ¿En qué etapa? Pues obviamente en la etapa preparatoria, en la investigación, cuando una persona está amenazada. Si en algún momento durante el juicio resulta que asesinaron a una persona, pero durante el juicio una persona fue a declarar y porque fue a declarar la persiguen o la quieren matar, puede pedir una medida de seguridad ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional está obligado de inmediato a otorgar. Tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional están obligados a otorgar esas medidas de seguridad que implica la seguridad personal del testigo o de la víctima en algún momento. Mira, en Guatemala ocurre mucho. Si estás llegando al Ministerio Público, yo te voy a mandar a matar. Y entonces eso lo puede ir a denunciar la víctima o la persona agraviada y entonces se le pueden otorgar medidas de seguridad. Bueno, ¿alguna duda que generen en cuanto vayamos ahorita avanzando? Porque los puntos que me dieron para poder repasar son estos. ¿Qué ocurre en la etapa de apelación? Después de que una persona es sometida. Lisbeth Gisela González Solares, adelante, la escucho. Si puede conectar su cámara, tiene cámara, le agradecería, así nos vemos. Adelante. ¿Me quería hablar? No. Bueno, entonces continuamos. Si no se escucha, parece que no tiene encendido su micrófono. Adelante. El micrófono. Adelante. Sí, Lisbeth, no la escuchamos. ¿Escuchan ustedes, jóvenes? Hola, hola. ¿Alguien que me diga? Sí, no escucha la voz de Lisette. A mí sí me escuchan. Lisbeth. A usted sí, licenciado. Ok. Lisbeth, por favor, la pregunta que tenías, porque es importante para este momento, porque las dudas se aclaran en el momento. El caldo se toma caliente para que podamos de una vez aclarar las cosas. ¿No? Lick, fíjese que dejó en el chat su pregunta, Lisbeth, que no puede usar micrófono. ¿Cuál sería el fundamento de las medidas de seguridad? Permítame, vamos a ver el chat. Vamos a ver.
¿Cuál sería el fundamento de las medidas de seguridad? Artículo 3278 del Código Procesal Penal, que nos refiere al Código Procesal Civil. ¿Sí? 278. Míralo, lo miremos. 278 del Código Procesal Penal. Como es un repaso, nos tenemos que ir. El embargo de los bienes y demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación de sus incidencias, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil, que supletariamente lo tenemos que abordar. Además, el Código Penal tiene medidas de seguridad también al final, en la parte ya de las, después de las faltas, tenemos un artículo ahí de medidas de seguridad en las cuales podemos acoger. Pero eso es cuando nos amenazan o nos dicen cosas y nos sentimos intimidados o afectados. Podemos recurrir al juez para solicitar una medida de seguridad de parte de una persona. Cuando ponemos una denuncia también y hay una persona que nos amenazó que nos iba a matar, podemos poner la denuncia del hecho cometido y de alguna manera podemos solicitar las medidas de seguridad. Mientras tanto, las medidas que nos da las medidas de seguridad que nos da el Código Procesal Penal son las más comunes para el proceso penal. ¿Estamos? Bueno, para ir adelantando porque tenemos poquito tiempo. Es un repasito así rapidito para que ya mañana lleguen con... ¿Cuál es la función? El juez de ejecución, adelante Byron Eduardo Chacón Sequén. El juez de ejecución es el que realiza la correcta ejecución de la pena. El artículo 263 del Código de 263 de la Constitución Política de la República nos habla que los jueces son los encargados de dictar las resoluciones y de dictar las resoluciones 260, perdón. El 260 del Código, permítame un momentito. ...251... Ministerio Público... es el encargado de llevar a cabo las resoluciones y hacerlas cumplir. El juez de ejecución es el encargado de hacer el cómputo final de la pena que se haya impuesto y velar por que se cumpla la pena, el juez de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que se encarga el juez de ejecución? Supervisar la correcta ejecución de la sentencia. Así de fácil. ¿Estamos? ¿Cuál es la función de, qué es una medida cautelar en un proceso penal? Muy importante la pregunta. Una medida cautelar en un proceso penal es un acto previo. También nos vamos al artículo 278 del Código Procesal Penal, que nos remite al 551 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla de cautelares. Estas medidas cautelares son, por ejemplo, el embargo de los bienes, el embargo de las cuentas monetarias, el arraigo, las inmovilizaciones de los bienes. Se plantea ante el órgano jurisdiccional de una vez en la querella o en la denuncia, se solicitan esas medidas cautelares o por medio de la actuación del Ministerio Público que considera que es necesario garantizar las resultas del proceso o para prever las resultas de la reparación digna. Recuerden que cada delito no solamente tiene un castigo físico de pena de prisión o pena de multa, sino que también tiene un castigo pecuniario, es decir, se tiene que pagar por las consecuencias de cometer un delito. Si mataron a una persona y si hay agraviados, la familia está exigiendo que se le pague una indemnización por la muerte de X persona, por la expectativa de edad y todo lo demás que hay. Eso se llama reparación digna. Entonces se toman las medidas cautelares. Por ejemplo, eso se ve mucho en los homicidios culposos, cuando hay una persona que manejando su carro atropelló a otro y en el hospital murió. Y era un jovencito de 24 años. Una expectativa de vida tremenda hacia el futuro.
va a dejar de un desarrollo de expectativa de vida que el padre esperaba de él. Pero entonces la familia puede decir, mire, para garantizar las medidas, yo necesito que la casa de ese señor que está involucrado en la muerte de mi hijo por un hecho de tránsito, se le embargue la casa, que se le embarguen las cuentas, que me dé una indemnización, que me pague el funeral y que todo lo demás. Entonces pueden solicitar medidas cautelares y las medidas cautelares se le solicitan al juez de primera instancia, tanto de parte, un particular afectado, o el propio Ministerio Público, al darse cuenta de cómo está la situación, solicita ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el juez, que se dicten las medidas cautelares en cualquier fase del proceso. Esa es como una medida alterna a todos los procesos, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es la medida cautelar. Se le puede denominar medida cautelar o medida precautoria. Esta medida cautelar, lo que tiene que hacer el juez cuando recibe la noticia o la solicitud, es que tiene que prever el peligro de que si venden la casa o venden el carro, ya no le van a pagar a la víctima. Tiene que prever ese peligro. Eso se llama, en latín se dice periculum in mora, o la aplicación del buen derecho. Eso quiere decir que está preveyendo a futuro que el derecho se va a aplicar de acuerdo a las circunstancias que se están presentando ante él, la denuncia o la querella que se presentó. ¿Estamos? Estamos con las medidas cautelares. Es un tema muy profundo, pero no podemos ahondar mucho tiempo en eso pero ya les hablé de la medida cautelar. Pues no podemos profundizarnos tanto. Bueno, ¿qué derecho tiene el acusado durante la etapa del juicio? Todos los derechos. Derecho de defensa, el derecho de la presunción de inocencia, el derecho de ser asistido por un abogado defensor de su confianza, o en su defecto no tiene las posibilidades económicas, se lo otorga el Instituto Nacional de la Defensa Pública y principalmente su derecho de defensa. Artículo 12 y 14 de la Constitución Política de la República. Si ustedes ponen artículo 12 y 14 de la Constitución Política en el derecho de defensa, hecho, ahí estamos, ganamos la pregunta. ¿Estamos? Bueno, ¿qué sucede si el acusado no comparece a la audiencia del juicio? Pues le decretan su rebeldía o le dan la oportunidad que se presente otra vez, algunos jueces que son benevolentes, pero al decretar la rebeldía, pues obviamente cuando lo capturen, pues en algún momento no le van a dar ninguna medida sustitutiva, sino que se va a ir directo allá a la zona 18 o a la prisión que corresponda. No va a haber ninguna posibilidad porque no se presentó al juicio. No obstante que cada persona que está sujeta a un juicio está obligado a comparecer. Artículo 82 del Código Procesal Penal, artículo 71 en cuanto a los derechos del procesado. Tiene que estar presente en el juicio. No puede faltar. ¿Qué derechos tiene? Todos los derechos. Todos los derechos de ser notificado por la Policía Nacional Civil en el momento de su aprehensión, que goza de los derechos que corresponden a la Constitución. Si la policía no le declara los derechos en el momento de que es enchachado y lo suben a la patrulla, están violando sus derechos. De alguna manera puede repercutir en una excepción de un incidente por aprehensión ilegal o detención ilegal por parte de las autoridades. Quiere decir que la Policía Nacional Civil tiene que actuar correctamente para poder aprehender a una persona. Usted va manejando y el policía lo baja del carro insultándolo. Y dice, ¿usted por qué me está tratando así? Porque usted se va a ir detenido, señor, porque va en estado de ebriedad. Pues yo sin ninguna cerveza me he tomado. Apenas me tomé un Gatorade. Imagínese. No, pero usted se va y no le lee los derechos, está violando su derecho de defensa. Además que todos somos inocentes ante la ley hasta que no se nos sea comprobado. Artículo 12 y 14 de la Constitución. Esos dos artículos de memoria, 12 y 14, 12 y 14, 12 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que me garantiza el derecho de defensa y la presunción de inocencia. ¿Sí? Permítame un momentito, solo me están llamando. Bueno, ¿qué sucede si el acusado no comparece a la audiencia? Bueno,
pues se le decreta la rebeldía. No se da por culpable, tiene que ser juzgado. Ninguna persona puede ser declarada culpable, jamás. Tampoco se cancela el juicio, tampoco se emite una nueva orden de arresto, sino que entonces se tiene que declarar la rebeldía. La rebeldía, ¿sí? ¿Qué papel tiene el Ministerio Público durante la etapa de investigación? Esclarecer la verdad, 308 y 309 del Código Procesal Penal, que establece buscar la verdad. 309 que hace énfasis en la investigación que debe de realizar. 309, el objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Eso no es cierto que mataron al fulano. ¿Y qué si nos aparece por ahí vivito y coleando? Y están acusándolo por homicidio a determinada persona o asesinato. Entonces el Ministerio Público está obligado a establecer la existencia del hecho. Efectivamente, hay un muerto, hay una necropsia, hay una autopsia médico-legal, hay una lesión, pues hay un informe médico-legal. La existencia, hay una falsificación. La falsificación debe existir con el documento público que fue falsificado. Hay una estafa, pues tiene que existir el agraviado que indique que fue engañado mediante ardid y le afectó su patrimonio. Bueno, tiene que establecer la existencia del hecho. ¿Qué derecho tiene la víctima en el proceso penal? Artículos 116 y 117. El 116 y 117 que se considera como agraviado. 116 como querellante adhesivo. Los familiares de la persona que mataron. Los familiares de la persona que atropellaron. Se pueden constituir como querellantes adhesivos. ¿Qué derechos tienen? 116. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil y representante, guardador o en caso de los menores o incapaces de la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubiesen violado directamente derechos humanos en el ejercicio de su función con ocasión de ella o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Eso es el 116 que ordena el tema de la intervención del querellante adhesivo. Pero como agraviado estamos considerando la víctima. Aquí en una de las interrogantes que tenemos en el repaso es que ¿en qué consiste la palabra agraviado? Agraviado significa ofendido. A mí me ofendieron. Cometieron un acto delictivo donde yo resulté afectado. ¿Qué pasó? Pues mataron a mi hijo. ¿Cómo no voy a ser ofendido? Eso es el agraviado. En el proceso me constituyo como la víctima. Y entonces se entenderá como víctima 117 del código, 116 y 117. Cuando hablen de víctima, querellante adhesivo 116 y 117. Así como hablen de defensa, derecho de defensa, presunción de inocencia, 12 y 14 de la Constitución. Ahí nos vamos hasta la Constitución porque es la más fuerte. Víctima. 116 y 117. Si ustedes usan su código procesal penal mañana, ahí 116, 117 y se acoplan a la pregunta que van a contestar y excelente. Víctimas se entenderá entonces como las personas que en forma individual o colectiva hayan sufrido los daños, incluidos las lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye, además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en el peligro y para prevenir la victimización. Ahí está todo, ahí está todo. En el 116 ahí está todo lo que ustedes quieran saber del agraviado. 116, no se les olvide, 116. Si no les dejan usar su código, estamos fregados. Yo siempre he sido de la opinión de que todos tenemos que utilizar nuestras leyes porque un abogado sin leyes en la mano no sabe qué responder. No es abogado. Permíteme ver mi ley. Permíteme ver me voy a fundamentar.
Pero si me quitan los códigos y me quieren que yo todo lo conteste de memoria, estamos mal. No es así. Ustedes se tienen que fundamentar en lo que establece la ley, porque ustedes son abogados que dictan de alguna manera interpretaciones, resoluciones que se basan en ley. No en lo que a mí se me ocurra, en lo que a mí se me tenga mi buen criterio o mal criterio. Es en lo que establece la ley. Por eso es que tengo que conocer la ley. Ahora, si no leo la ley y solo voy a la suerte y empiezo a contestar porque a mí se me ocurre, estamos mal. Tenemos que basarnos en la ley. Entonces tenemos que usar nuestros códigos. No se lo olviden. Ley del organismo judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, Constitución Política de la República de Guatemala como normas básicas y las leyes ordinarias penales. Código Penal, ley de lavado de activos. Lleven sus códigos como cualquier cosa. El licenciado, mire, voy a sacar la ley de activos. Ahora, si en el código le encuentran un chivito ahí donde sí estamos jodidos, porque la ley lo dice todo. No es necesario que ustedes anden argumentando, salvo cosas de doctrina que ustedes ya se puedan leer por su cuenta. Se ponen a leer a Zaffaroni, se pueden leer a Klaus Roxin, se pueden poner a leer a Ferrayol, y se pueden leer a Binder, pueden leer cuanto quiera para que ustedes tengan un criterio de léxico jurídico en un tono más específico en cuanto a determinada figura jurídica. Pero en la ley lo dice todo. Entonces, 116, agraviado. Lo que leí yo es lo que indica del agraviado. Bueno, vamos a ver pues. Ok. La víctima, 116, 117. ¿Cuál es el objetivo principal de la etapa de ejecución? Pues es aplicar y hacer cumplir la sentencia. ¿En qué etapa se realiza la audiencia de intermedia? ¿En qué etapa se realiza la audiencia de etapa intermedia? Es una etapa que está en la mitad del juicio, después de la investigación. Una vez realizada las interrogantes que me pusieron aquí, estamos pero perdidos en el mar. Preguntas que nada que ver con la ley, pero bueno, ni modo. Eso lo voy a calificar yo y lo voy a ver porque me andan ahí perdiendo con unas preguntas que nada que ver. Bueno, ¿en qué ocurre si una parte no está de acuerdo con la sentencia dictada? Pues puede impugnar. ¿Y cómo lo impugna? Con una apelación especial. Artículo 400. El 404 en adelante están las impugnaciones. 298 empieza el proceso de impugnaciones. 298, a partir de 298 empieza el proceso de, perdón, no, 398, perdón, 398. Aquí a la par de donde yo estoy hay una iglesia, entonces ahorita están cantando. Y entonces yo voy a salir como el del TikTok. Bueno, 398, facultad de recurrir. Adelante, William. Rodolfo. Permítame. Estamos. Bueno. Ahí estamos, ya se conectó, ¿va? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Facultad de recurrir. ¿Qué se hace después de una sentencia cuando se pierde o se gana? Si se gana, entonces salió absuelto, entonces recurre. Si salió en... ¿Hay chats aquí abiertos? No. Ok, estamos bien. Bueno, yo sé que tienen clases en otros lados, pero creo que ya se me está terminando el tiempo y quiero irme apresurado porque me dieron poquito tiempo. Bueno. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Solo los que tengan interés directo en el asunto pueden recurrir. Pues cuando a alguien le dictan una sentencia condenatoria, pues lo que yo tengo que hacer es plantear una apelación especial. ¿Dónde está el fundamento de la apelación especial? En el artículo 415. Apelación especial. Ustedes van a utilizar ahí su código. Entonces van a plantear la apelación especial. Dice, podrá interponerse el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia contra la resolución
de este tribunal y en la ejecución ponga fin a la acción, a la pena, a una medida de seguridad, corrección imposible a ellas, continúen, impidan el ejercicio de la acción o denieguen la. Bueno. ¿Qué ocurre con la parte que no está de acuerdo con la sentencia? ¿Qué función tiene el juez durante la audiencia de etapa intermedia? Volvemos a la etapa intermedia. Pues llevar a cabo la audiencia de intermedia para revisar qué fue lo que hizo el Ministerio Público. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio Público? Y revisar los medios de investigación y decidir si abre o no abre juicio. Si decide abrir a juicio es porque encontró que los medios que presentó el Ministerio Público son suficientes para que se entren a discutir a un proceso de debate. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Pues garantizar las resultas del proceso, como lo decía, artículo 278, que nos tira al 554 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué puede hacer el acusado si considera que sus derechos han sido vulnerados durante el proceso? Si sus derechos han sido violados, los derechos que se violan, que están en la Constitución Política de la República, como el derecho de defensa, el derecho de la presunción de inocencia, el derecho de ser citado, oído y vencido en juicio, si esos derechos son violados y si hay una resolución que ha causado estado o definitiva, se plantea el amparo. El amparo, si se han violado los derechos. Dentro de la actividad jurisdiccional hay un juez que viola los derechos, entonces el agraviado puede plantear un amparo, ¿cierto? Puede plantear un amparo. Hay varias preguntas repetidas. ¿Qué puede hacer el acusado si considera que sus derechos han sido vulnerados durante el proceso? ¿Qué aspectos se revisa en la etapa de apelación? ¿Qué aspectos se revisan en la etapa de apelación? Es el 415 que estamos planteando. En contra de la sentencia dice todo lo que se refiere a la acción, a la pena y a una medida de seguridad, corrección imposible que ellas continúen. Los interponentes son los que tengan interés directo en el asunto y lo que se revisa en la apelación especial serían especialmente el nombramiento y capacidad de los jueces. La ausencia del Ministerio Público en el debate, o sea, no estuvo presente el Ministerio Público. La intervención de la asistencia y representación del acusado en el debate, si tuvo o no tuvo defensor. Si a la publicidad o continuidad del debate se regularizó como corresponde. ¿Qué vicios tiene la sentencia? O si hubo una injusticia notoria. O sea, hay jueces que resolvieron de una forma incomprensible, que no se utilizaron la sana crítica razonada y entonces hay una injusticia totalmente notoria. ¿Cuál es el papel del abogado defensor en la etapa del juicio? Pues representar al sindicado. El abogado defensor tiene que ser muy leal, el abogado defensor tiene que ser muy acorde a los intereses de su cliente. Recuerden que hay abogados defensores que llegan a saber la verdad de los hechos, donde saben que efectivamente la persona que están defendiendo fue la persona que mató al sujeto, pero que tienen que defenderlo de alguna manera. Entonces, muchos abogados dicen, mire, yo no puedo defender lo indefendible porque usted mató a la persona y ahí están las pruebas. ¿Y qué puedo hacer? Pero la estrategia del abogado defensor es encontrar las fallas de lo que realizó la investigación en el Ministerio Público. Y si hay fallas, señalarlas. Y por una falla puede absolver al cliente. Pero esa es una estrategia de defensa. Obviamente que ustedes saben que existe un derecho de privacidad entre la comunicación que existe entre el sindicado y el abogado defensor. Es como un médico con su paciente. No puede divulgarse qué es la enfermedad que tiene el paciente porque hay un secreto profesional de acuerdo al código de ética profesional. Usted no puede divulgar nada de lo que le ha confiado su cliente. No se lo puede andar contando a medio mundo porque eso es un secreto profesional. El, el cliente tiene la posibilidad de contar con un abogado de confianza y por esa confianza para usted que lo que hizo.
Entonces, mire, cuénteme la verdad de los hechos para que yo lo pueda defender. Porque si usted no me cuenta la verdad, entonces yo no puedo hacer nada. Es como llegar con el médico. Cuando usted llega con el médico y llega con un dolor de estómago, o llega con un dolor de cabeza o de pierna, qué sé yo, el médico empieza a preguntarle, le dice, mire, ¿qué fue lo que usted comió ayer? ¿Cuántas veces comió? ¿Qué hizo? ¿Cuántas veces ha ido al baño? ¿Cómo está saliendo lo que hizo en el baño? Todo. Y usted dice, puchica, todo lo que me pregunta el médico. ¿Y a él qué le importa? ¿Va? No, pero son cosas que le van a servir al médico para poderlo después someter al siguiente proceso, fase intermedia. Lo acuesta en una camilla, le empieza a tocar el estómago, le hunde los dedos en el estómago, le encuentra alguna cosa normal ahí, él va a determinar que usted lo que tiene. Y después de que haga eso, pues lo puede mandar a hacer un análisis de laboratorio si es que no fue suficiente lo que usted le dijo. Entonces usted tiene que confiar completamente en el médico. ¿Para qué? Para que él le dé un diagnóstico correcto y le pueda recetar una medicina correcta, acorde a lo que usted tiene, para que cuando usted se tome el medicamento, usted ya se sane y ya vuelva a la vida, ya no le duela tanto el estómago, el dolor que usted tiene. Pero si usted no le dice la verdad al médico, y usted no le dice todo lo que le está pasando, no le dice qué es realmente lo que le está pasando, entonces el médico le va a dar un diagnóstico equivocado. Por eso es que los medicamentos que le recetan y usted se los compra, los paga bien caro, se los toma y no le hacen nada porque usted no confió directamente en el médico. Es exactamente lo que ocurre con un abogado defensor. Usted llega, mire, licenciado, fíjese que yo quiero que me defienda porque tengo una orden de captura. Ya andan los del DEC ahí detrás de mí, ya me fueron a visitar a la casa, andan buscándome, yo quiero. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Siéntese y platiquemos. Empiéceme a contar, es que fíjese que mi tía aquí, que se metió conmigo, que esto, qué sé yo, y yo empecé a pelear con ella y esto. Y usted le cuenta toda la historia al. Entonces permíteme, voy a revisar el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Voy a revisar el expediente que está en el Ministerio Público, siempre y cuando usted me dé la facultad de que yo pueda llegar al Ministerio Público y revise el expediente. ¿Qué va a pasar? Que usted va a encontrar dos versiones, una versión que le da a su cliente y otra versión que tiene el Ministerio Público, porque usted como abogado defensor tiene libre acceso, artículo 71 del Código Procesal Penal, a ver el expediente. Entonces, se va a ver el expediente, mira, es como el examen que le hace el médico en el estómago cuando está tratando, solo que esto es indiferente. Aquí el abogado lo que hace es ir a ver el expediente. Entonces, tiene la información del expediente y tiene la información del sindicado, de la persona que están acusando, del que tiene orden de captura. Entonces usted va a comprobar si lo que le dijo el sindicado en su momento en su oficina es lo mismo que aparece en el expediente. Si hay cuestiones diferentes, si hay cuestiones de discrepancia, usted le dice, mire señor, ahí hay pruebas que dicen que usted mató a fulano de tal, que usted estafó, que usted lavó dinero, que usted hizo actos de narcotráfico, que usted hizo esto, que usted extorsionó, que usted prestó su cuenta, que usted hizo un montón de cosas y eso no me lo dijo usted a mí. Entonces yo le sugiero o le ruego que si va a confiar en mí, porque soy su abogado de confianza, yo no le voy a estar contando nada a nadie, porque yo no soy quien para contarle sus problemas a la gente. Yo es un secreto profesional que tengo juramento de fidelidad ante mi grabación, en el acto de grabación que yo prometí guardar el secreto profesional de la gente. Eso lo hacen los médicos, entonces de igual manera lo hacemos nosotros como abogados. Y entonces ya usted ya genera su estrategia, ya emite su diagnóstico y ya busca el resultado. Mire, las pruebas que hay, lo único que puedo yo conseguirle es una rebaja de la pena. Si usted tiene de 25 a 50 años, pues yo voy a tratar de que le pongan 25 o vamos a ver si le modificamos el delito de acuerdo a las fallas que yo encuentre. Pero si yo no tengo esa información del cliente y no tienen la confianza, yo no puedo hacer nada como profesional del derecho. Va, entonces aquí la interrogante era de cómo, dice, ¿cuál es el papel del abogado en el juicio? Pues defender a su cliente, buscarle la estrategia, decirle, mire, señor fiscal, usted está equivocado, esto no es así, porque esto y esto fue así, esto fue así y esto fue así, buscando la verdad. Y usted como fiscal tiene la obligación de encontrar la verdad de los hechos, ¿cierto? Ok. ¿Estamos con eso, con la defensa? ¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar en la etapa del juicio? Todas las que existan para poder atribuir o descartar. Todas las que existan, siempre y cuando haya posibilidad de obtenerlas, siempre en manera ilegal. Artículo 183 del Código Procesal Penal. Me van acompañando con su código, por favor. Prueba inadmisible.
Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Hablamos de la verdad. El Código Procesal Penal, este librito, habla de que encontremos la verdad en el proceso. No estamos buscando que encontremos mentiras o quién gana el juicio, qué sé yo. ¿Cierto? Bueno, entonces el 183 del Código Procesal Penal nos habla de qué es la verdad, el objeto útil para el descubrimiento de la verdad. Dice, los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Cuando son muchas las pruebas, pues ya con suficiente, con 3 o 4, suficiente. Pero no se pueden presentar medios de prueba inadmisibles, que es decir, los obtenidos ilegalmente. Usted tiene una orden para entrar a una casa, pero usted no la logró obtener en su momento y se metió y sacó la droga. Esa droga viene a ser inválida la prueba. No se puede, no se puede, ¿ya? Entonces, son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión a la intimidad del domicilio, residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles, los archivos privados. No se puede. Si usted se metió a las comunicaciones de su novia y ahí le descubrió muchas cosas, esa prueba es inválida, es prueba inadmisible. No se puede. Si usted le descubrió que le escuchó por ahí, que no sé qué, que le dijo, y usted presenta esa grabación, no se puede, porque hay pruebas inadmisibles que no se pueden intervenir comunicaciones que no estén. Ahora, si están autorizadas por un juez, momento, entonces ahí sí se admite. Pero de ahí todo lo demás no se puede admitir. De ahí todo se puede hacer en la prueba. Estamos con eso. Lástima que no tenemos una clase para ahondarnos en cada tema, porque ahorita estoy aquí conociendo como pincelada todos los temas, pero está bien, porque es un repaso. ¿Qué derecho tiene el condenado durante la etapa de ejecución? ¿Qué ocurre con el acusado si es declarado inocente en la etapa del juicio? Si es declarado inocente en la etapa del juicio, feliz de la vida, sale llorando, brincando, saltando, que el proceso le sirvió para demostrar su inocencia, pero también le sirvió para estar preso, para tener daños y perjuicios, en lo cual usted puede demandar a los funcionarios que incurrieron en fallas en la elaboración de su juicio. Usted tiene una sentencia absolutoria, pues, ni modo, le va a dar gracias a Dios que ya salió, ya no está preso, pero va a hacer fiesta ese día que llegue a su casa porque salió de la cárcel. A su abogado defensor le va a pagar los honorarios que correspondan, porque si perdió el juicio ya ni le paga. Entonces, pero sí puede accionar en contra de algún funcionario que haya actuado de mala fe y que haya incurrido en fallas por una responsabilidad de funcionarios públicos, pero eso lo hace ya usted en materia civil. ¿Qué derechos tiene el condenado durante la etapa de ejecución? Todos los derechos, al igual que el sindicado. Solicitar una nueva investigación, no. Apelar a la sentencia, no. Solicitar la modificación o la conmutación de la pena, eso sí. Si tiene una pena de 50 años o de, qué sé yo, 20 años, puede solicitar una reducción de penas. Esos son los derechos que le asisten, una redención de penas. ¿Qué función cumple la audiencia de primera declaración? La audiencia de la citación a la primera declaración es hacer la imputación del hecho delictivo al procesado y someterlo a un interrogatorio. Si él quiere declarar, ahí entran las garantías constitucionales que habla el 78 del sindicado, el 81 del sindicado en las declaraciones preliminares. Dice, al iniciar la audiencia oral, el juez le explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará
Lick, buenas noches, perdonen, se le fue su audio, no se escucha. ¿Y ahora? Ahí sí, mi Lick, gracias. ¿Ahora sí se escucha? Va. Sí, Esto topó aquí. Bueno, ¿sí se escucha ahora? sí, Lick. Bueno, hablábamos del artículo 81 en cuanto a la citación a la primera declaración. Como les decía, el proceso penal es una garantía para los sindicados, para las personas que están acusando de cometer un delito. Todos estamos susceptibles de eso. En esta vida nadie se salva. En cualquier momento alguien nos puede denunciar. Y en cualquier momento, en un milímetro, en un pelito, estamos para someternos a un proceso. Ojalá que no. Porque es incómodo, pues, estás procesado, estás yendo a tribunales, estás yendo con un abogado, tienen que gastar en abogado defensor, tienen que estar gastando en todas esas cosas que se dan en el proceso. Pero en un momento podemos estar sindicados. Alguien nos denuncia, nos peleamos con la vecina nos está acusando de algo, y tenemos que llegar al Ministerio Público. O en un tema intrafamiliar, alguien dentro de nuestra familia nos está acusando de algo. Estamos como sindicados en algún momento y tenemos que tener nuestros propios derechos. Entonces, aquí yo les leía el 81 de las audiencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez le explicará al sindicado. Creo que eso sí me lo alcanzaron a oír todavía o no. O lo vuelvo a leer. Con palabras sencillas y objeto en forma de que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que se puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su contra. Mire cómo es el sistema acusador en Guatemala. Allá en Estados Unidos, si ustedes han oído en las películas del FBI o han visto en las películas del FBI, donde le dicen los policías al momento que aprenden a una persona, si la capturan, la meten con las esposas y la meten a la rueda de patrulla, le dicen, no puede hablar porque todo lo que usted diga será utilizado en su contra. ¿No han oído ustedes esa frasecita? Porque si el sujeto dice allá ante el policía, sí, yo fui el que lo maté, yo fui el que lo disparé, eso va a servir para condenarlo. O sea, todo lo que diga será utilizado en su contra. Sin embargo, aquí en Guatemala, la ley advierte que usted puede decir todo lo que quiera. Un marero puede decir que yo lo maté, yo lo despojé, lo destrocé, los descuarticé, pero eso no se puede utilizar en su contra, porque es el sistema acusatorio del proceso penal que no se puede utilizar en su contra todo lo que diga el sindicado. El sindicado ejerce una defensa material en Guatemala, es decir, puede hablar todo lo que quiera, yo no fui, yo no lo hice, ¿no? Y solo se escucha, pero no se puede utilizar. El ministerio sí, el Ministerio Público sí lo puede utilizar para hacer investigaciones, de acuerdo a lo que dijo el imputado. Bueno, vamos a verificar si es cierto, y si es cierto, pues le vamos a dar, porque el Ministerio Público, de acuerdo al 108 de la objetividad en el Código Procesal Penal, 108 y 181 está obligado a encontrar medios de prueba, tanto de cargo como de descargo. Entonces vamos a encontrar que Ministerio Público sí puede utilizar esa información para procesarla. Y si procesada verifica y obtiene medios de investigación, entonces ya lo lleva a un juicio, si es como para efectos de investigación. Pero acá en el 81 así se establece. No puede declarar. ¿Quién me está levantando la mano? No. ¿Estamos bien? Bueno, jóvenes, creo que damos por agotados las preguntas que van a venir en el examen. Son esas. Ya se las dije, ya se las di y les di las respuestas. Solamente es para que ustedes, pues, hagan su recordatorio, lleven sus leyes y contesten las preguntas que se les vaya a hacer. Parece que van a haber dos series. Yo no voy a estar porque tengo una conferencia y una asamblea y entonces tengo que impartir una cátedra. Entonces me va a ser difícil, pero voy a nombrar a mi asistente, a mi auxiliar, para que esté con ustedes para los exámenes y ustedes están, pues, invitados a que hagan su examen de la mejor manera. Lo que se trata aquí es de ayudarlos, que no estén con esa incertidumbre, que no pueden avanzar su carrera por un curso. Aquí no se trata de hacer perder a nadie, sino que al contrario. Silvia Isabel Girón Hernández y después le damos la palabra a Armando Josué del Cid Guerra.
Gracias por participar. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Una consultita, disculpe, el examen sí va a ser el día sábado. Exactamente. A las 3 de la tarde, en el 211. Así es. Muy bien. Y otra Solo consulta. llevan su lapicero y sus leyes. Y por favor, me ponen la sección de la cual provienen, pero no sé qué instrucciones se dieron aquí para unificarlos en una sección o no sé cómo, pero me ponen ahí la unificación porque yo tengo que estar buscando, porque hay muchos que se examinaron conmigo pero otros que pertenecen, porque yo les di clases, pero otros que parece que provienen de otras secciones que no sé ni de quién catedrático es por ética y por moral, no, pues yo no puedo mencionar ningún catedrático, vienen y quieren examinarse conmigo. Yo las preguntas que hago son prácticas, así. El proceso que hice yo fue práctico y entonces yo necesito que ustedes me anoten ahí de dónde vienen, en una esquinita así sencillo. Vengo de la sección tal, no sé, lo que ustedes quieran, pero yo quiero saber su sección, su número de carnet y obviamente lo que tienen que hacer con las cuestiones administrativas. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Solo una última pregunta. Disculpe, o sea que casos no van a venir, sino que solo las preguntas así como usted nos hizo el día de hoy el repaso. Exactamente. Para ir preparados. Casos hacemos mucho tiempo en retrasada, nos tardamos demasiado. Sí, Entonces pues es sí una es cierto, pregunta práctica. licenciado. Es una pregunta Sí, práctica. Yo tengo un criterio para manejar mi clase y así en esa forma lo he venido haciendo le agradezco. por muchos años. Armando Le José de agradezco. Silguer, Gracias. para servirle, Silvia, a sus órdenes. Licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda. Es que usted dijo que el día de mañana era el examen, pero según tengo entendido, la retrasada es el día sábado. Solo confirmando con ustedes, Solico. Sí, perdón. Yo pensaba que hoy era viernes. Mire, pues qué bueno, qué rico sería. No, perdón, me equivoqué. Es el sábado. Ah, ok, muy bien. Gracias, licenciado. Le Su agradezco. Constitución Política de la República, su Ley Orgánica del Ministerio Público, su Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Penal y sus leyes penales. Les van a servir para consulta, para cualquier cosa, ustedes los van a tener que consultar. Yo voy a dar instrucciones que sí pueden utilizar sus leyes. No me lleven papelitos escritos ahí porque es de más. Yo no soy así, no soy práctico ni que me vayan a estar copiando, porque las preguntas son de selección múltiple, ustedes me van a tener que contestar la que es correcta, yo ya la paso al sistema, si usted me contestó la correcta, la ganó, si usted me contestó me subrayó otra, pues la perdió y entonces ahí sí que no puedo yo hacer nada. Si estuvo en este repaso, qué bueno, gracias a Dios, ojalá que haya de alguna manera acumulado algo, absorbido algo para que pueda desarrollar su examen de la mejor manera. Mi mejor deseo y es que ustedes aprendan, en principio, que conozcan el proceso penal. Ahorita denle una reversadita de aquí al sábado, unas hora o 2 horas a su código, vayan viendo estas preguntas y ya con eso ya ustedes ya se forman la idea más acertada de la explicación que se les dio acá y ya ustedes pueden contestar con toda seguridad las preguntas que se les vayan a hacer. ¿Estamos? Para mí ha sido un gran gusto de saludarlos. Estoy a sus órdenes. Tengo aproximadamente 15 años de dar clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hay que darle un buen resultado. Recuerden que 90 quetzales que se pagan al año en la matrícula no es nada comparado con lo que se paga en las universidades privadas. Aprovechemos que el pueblo de Guatemala nos está pagando nuestro estudio universificado, nuestro estudio superior en una universidad estatal, que cuando salgamos de esta universidad, no vamos a salir de una universidad de 10 años, ni de 20 años, ni de 40 años. Vamos a salir egresados de una universidad de 300 años de prestigio profesional, en la cual muchos de sus egresados, como su servidor, de alguna manera hemos desempeñado puestos a nivel internacional, hemos hecho representaciones en cuanto a nuestra facultad de Derecho en otros lugares y eso es un gran prestigio y un gran honor. Hagámosle honor, esforcémonos un poquito, no dejemos nuestros cursos para última hora. Es un poquito de dedicación y esfuerzo. Con un poquito de dedicación y esfuerzo, estamos seguros que vamos a seguir adelante. Es que el catedrático no me quiere, que el catedrático me hace caras, que el catedrático no le caigo bien. Olvídese de eso. Usted es la persona a la cual usted tiene que leer y estudiar y estar seguro de tener y formar su propio criterio.
tiene que salir adelante, tiene que salir avante, tiene que graduar. Urge que ustedes se gradúen porque las generaciones van pasando y los viejitos ya no estamos terminando. Entonces tienen que ver más jóvenes que tienen que salir a la palestra para resolver esa gran conflictividad que está en la sociedad, que cada día es más grande, y se necesitan abogados que los resuelvan, pero abogados con conocimiento. Recuerden que ustedes no van a vender naranjas, ni piñas, ni sandías, ni manzanas. Ustedes van a vender conocimiento intelectual de lo que ustedes han aprendido, de lo que ustedes han leído, de los que a ustedes se les quedó. Por eso es que no es nada más de leer, tiene que aprender y entender e interpretar para que ustedes lo puedan contestar. En su momento, un abogado tiene que hablar, tiene que expresarse, tiene que decir las cosas, porque un abogado mudo, olvídense, mejor no gana dinero, mejor que se dedique a otra profesión, pintor, albañil o cualquier otra cosa, menos de abogado. Recuerden que la Universidad de San Carlos nos está dando esta gran oportunidad y seamos agradecidos con esa gloriosa y tricentenaria Facultad de Derecho, que ahí donde ustedes ven, han pasado una gran cantidad de intelectuales y que hoy en día los que están de alguna manera nos están apoyando. No miremos con ojos de nada malo, sino que vayamos con nuestro camino que va orientado a superarnos, agradecidos de ese pueblo que nos está dando una oportunidad de estudiar en una escuela superior. Entonces es de aprovechar. Pero si dejamos el tiempo, no llegamos a clases, no nos conectamos, no hacemos esto, ay, algún día yo, por suerte, por lo que se me imagine, yo voy a contestar. No, tenemos que estudiar. Porque imagínense un abogado que no va a rendir en la calle, ¿qué va a hacer? No va a ganar plata, no va a llegar su comida a su familia, porque no va a poder vender conocimiento. Y lo que se va a vender aquí es el conocimiento y poco a poco ustedes van adquiriendo una experiencia que les va a dar solidez y un prestigio como abogado. Y el abogado se distingue más que las otras profesiones. El abogado está metido en todo. Está metido en la administración pública, está metido en el organismo judicial, está metido en las empresas, está metido en todo. Entonces quiere decir que hay una gran capacidad de cobertura que ustedes pueden tener en cualquier ámbito siempre y cuando ustedes estudien. Para mí fue un gran honor estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Estoy para servirles y nos veremos en la próxima y estoy para servirles. Agénciense con mi asistente de cátedra, que es Evelyn, y ella les orientará para cualquier duda, cualquier consulta. Estoy a sus órdenes. Yo para la Universidad de San Carlos trabajo 24/7 con las consultas de los estudiantes, de los compañeros para servirles. Así es de que pasen feliz noche y nos seguimos viendo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Buenas noches, licenciado. licenciado. Para servirles a la orden. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias.